Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? A los compañeros que están presentes y también a los que se conectan virtualmente. Eh, Estamos dando inicio a la clase teórica de hoy, lunes 3 de octubre. La temática que vamos a presentar está referida a la restauración conservadora, que se está empezando a proyectar. Ahí está la temática. Es un tema de historia argentina, así que netamente vamos a hablar de la historia argentina para esos años, y atendiendo a las consultas que se vienen haciendo, que claramente son importantes porque estamos próximos al primer parcial, una aclaración al respecto entonces. Este tema que presentamos hoy es parte de la unidad 3, es el primer tema de la unidad 3. Por lo tanto, no estaría en el primer parcial porque el primer parcial es para la unidad 1 y 2. Así que ya hemos agotado los temas del primer parcial y estamos dando inicio, bueno, si bien está distante todavía, pero estamos dando inicio a los temas del segundo parcial. Pero bueno, en el parcial previsto para el próximo miércoles 12, este tema no está incluido. No está incluido la temática, pero sí eh, vinculado al tema de hoy, el contexto que se cerró en la clase anterior claramente se relaciona con la clase de hoy. Y parte de ese contexto seguramente lo vamos a recuperar a lo largo de la exposición que estamos iniciando. Bien, a propósito del parcial o de otras cuestiones inherentes al tema, no sé si tienen algunas preguntas o cuestiones para realizar. Ah, bien. Por lo general, en los parciales suelen haber entre 4 y 5 preguntas, ¿sí? Y son preguntas que implican desarrollo del tema, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, el contexto previo al inicio de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y bueno, referirse, reseñar del modo más completo posible. Cuando decimos completo no nos referimos a transcribir renglones de nada, sino en todo caso, en la elaboración escrita que ustedes hagan, que ustedes logren referenciar los diferentes aspectos de esa situación, lo previo a la Revolución Mexicana, en el plano político, algunas leyes fundamentales, algunas resistencias, bueno, eso en un escrito, ¿sí? Propio. Eh, Siempre queda muy bien que ustedes digan, según el autor tal, eso demostraría que han reconocido los textos, queda muy bien eso. Si no está, tampoco es que van a hacer esa prueba por eso, pero bueno, a los fines de lograr notas que estimo todos quieren, que es la nota de promoción, ¿sí? Sin dudas la profundidad de la lectura demostrada en el escrito los conducirá a la nota del 7 o más. Bien, eso respondiendo acá a la pregunta de los compañeros sobre los temas, la cantidad de preguntas de un parcial. No sé si hay otra cuestión. Bueno, ya que estamos con el tema, sí, sí, los temas también de práctico. De hecho, si son 5 preguntas, pueden combinarse 3 de los teóricos, 2 del práctico. Si fuesen 4 preguntas, 2 y 2, o 3 y 1, sí, siempre hay un tema de práctico presente. Y a propósito del parcial, y calculando que todos están interesados o ya están embarcados en el estudio para el primer parcial, recordarles que el próximo día miércoles, el miércoles sería 5 de octubre, que nos corresponde una clase teórica. Esa clase teórica va a asumir la forma de clase de consulta. La vamos a hacer de forma virtual, así que no directamente nos conectamos desde casa o donde ustedes quieran. Y en esa clase de consulta, bueno, estaremos con el profe, con los profes, atendiendo sus preguntas. Aclaración para todos los que están conectados y presentes. Es una clase de consulta, no vamos a volver a exponer temas, en todo caso respondemos preguntas en lo posible puntuales, ¿sí? Sobre tal tema, sobre qué dice tal texto que no se entiende, o el cuadro estadístico de tal, no, ¿sí? Preguntas puntuales, sobre los prácticos también, obviamente, ¿sí? Así que
Si están leyendo, si están embarcados en la relectura de los textos o en volver a ver las clases, siempre está bueno que tomen nota de puntualmente qué tema y qué pregunta. Y cosa de que en la clase del miércoles, bueno, hacer las presentaciones del modo más concreto posible. Bueno, así que el miércoles estamos conectándonos de modo virtual también desde las 20 horas. ¿Sí? Esa clase no va a quedar grabada, es solamente clase de consulta. Bueno, vamos entonces ahora sí a presentar el tema de hoy. El tema de hoy, como se está viendo en pantalla, se titula Restauración Conservadora. Quizás el nombre más... los tres nombres son bastante usuales para referirnos a estos años de la historia argentina. Estos años de historia argentina comienzan en 1930 y finalizan en 1943. Son 13 años que vamos a revisar y 13 años que están marcados por el primer golpe de Estado en su inicio, 1930, primer golpe de Estado, y finaliza 3 años después este periodo con otro golpe de Estado que sería el segundo golpe de Estado de 1943. Así que lo que vamos a comentar va entre el primero y el segundo golpe de Estado. Y esos años que median entre el primero y el segundo golpe de Estado, bueno, han recibido diferentes denominaciones. Se la puede llamar los 13 años de la restauración conservadora, se les puede llamar los años de la década infame, quizás este nombre es el más difundido, ¿no? Y también se le puede llamar la República Imposible, según quienes fueron postulando o generando estas denominaciones. En el primer caso, la restauración conservadora, como nombre para estos años, corresponde a un historiador llamado Alberto Siria. En un capítulo en particular, Crisis Económica y Restauración Política, él entiende que, sin dudas, a partir del primer golpe de Estado, se han generado acciones políticas que desembocarían en repetir, no de modo similar o textual, pero sí bastante parecido, repetir un ejercicio del gobierno de estilo conservador. ¿Y por qué digo repetir? Porque si revisamos un poquito lo que venimos estudiando para el primer parcial, ya había habido otra instancia previa donde el conservadurismo liberal había gobernado el país. Y esa instancia previa había sido desde 1880 hasta 1916. Así que por eso el nombre de la restauración conservadora, en alusión a que se vuelve a un ejercicio de la política bastante similar, no igual, pero bastante similar a lo que había sido, ¿sí?, la etapa de los gobiernos conservadores, oligárquicos en Argentina entre 1880 y 1916. Esa es en alusión al primer de los nombres. El segundo de los nombres, década infame, fue un nombre que surgió a partir de una nota periodística desarrollada por justamente José Luis Torres, un periodista y escritor argentino de vertiente nacionalista. Él fue quien, o a él se le atribuye el haber generado esta idea de la década infame para estos 13 años. ¿Y por qué lo de década? Bueno, primero son más que 10 años, son 13. Bueno, sí, así que ahí no hay necesariamente hay un ajuste. Pero vamos a la segunda parte, infame. ¿Por qué infame? Porque a criterio de Torres y de varios revisionistas de este periodo que estamos empezando a estudiar, los gobiernos que se sucedieron entre el 30 y el 43 estuvieron signados por una permanente práctica de corrupción política, porque fueron muy resonados los casos de corrupción que se conocen de estos diferentes gobiernos que entre el 30 y el 43. Casos de corrupción que inclusive implicaron acuerdos comerciales de nivel internacional. Así que, además que sumado a esos renombradísimos casos de corrupción, también durante estos 13 años se volvió a replicar el uso del fraude electoral en gran parte de estos 13 años. Es por eso que lo de infame, ¿no? Esa fama negativa en relación a la corrupción, el fraude electoral, ¿sí? Por eso el nombre década infame. Y un historiador, volvemos a un historiador, en este caso Tulio Alparinongui, él utiliza la denominación de República Imposible para estos años, del 30 al 43. ¿Y cómo explica esta denominación que él adopta?
en el sentido de que si bien prevalece el formato republicano, más allá de que hubo una dictadura al inicio de los años 30, si bien prevalece el formato republicano, tal y como la Constitución lo determinaba, sin duda son repúblicas bastante inestables en lo político porque los proyectos políticos en pugna que vamos a ir reconociendo a lo largo de estos 13 años, ninguno logra consolidarse plenamente. Ninguno logra hegemonizar plenamente, porque siempre va a haber grupos políticos adversarios que, bueno, que tienen sus propios fines, sus propias ideas, y que cada una de las sucesiones de gobierno que se van planteando en estos 13 años, cada una viene cargada con su propio proyecto político. Por lo tanto, es diferente a la anterior y a la anterior. Entonces no hay un proyecto político que hegemonice la escena, sino que son varios los que intentan hacerlo, pero finalmente no lo logran. Por eso lo de república, porque hay un formato republicano, pero imposible en el sentido de que no hay una estabilidad política y no hay una hegemonía política por parte de ninguno de los actores. Sí hay momentos de hegemonía, pero que no se extienden hacia los 13 años que dura la década. Bien, eso en términos de nominación entonces respecto de los años que vamos a empezar a revisar. Y como dijimos hace un momento, este periodo comienza con un golpe de Estado, el primer golpe de Estado del año 1930. Entendemos que ustedes, por la formación, por la carrera que están cursando, tienen intereses por los medios de comunicación. Bueno, y tratamos de algún modo de acá mostrar algo de algo de la producción de medios de comunicación. En este caso, la prensa escrita y sus titulares, en los días previos al primer golpe de Estado y en el propio día del golpe de Estado y en los pocos días posteriores del primer golpe. Son titulares de diarios. Un titular del diario, en este caso ya lo van a poder con mayor detalle cuando tengan el PowerPoint, pero bueno, el primero que figura, el diario La Fronda, ¿sí? de Buenos Aires, es un diario que a solo 3 días de realizarse el golpe de Estado, que se realiza el 6 de septiembre, 3 días antes, titulaba ya que el gobierno de Irigoyen estaba muerto, que solo faltaba su entierro, que solo faltaba velarlo. O sea, ya preanunciaba la realización del golpe de Estado. Otro titular, pero ya propiamente a posteriori de haberse realizado el golpe de Estado, el diario Crítica titulaba: jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución. ¿Sí? Todo el país, a criterio del diario Crítica, estaba feliz por la consumación del golpe de Estado. Curiosamente no se utiliza el término golpe de Estado, se utiliza revolución. ¿Sí? En realidad no es curioso, claramente hay una carga política en el sentido de la generación de los títulos y de las notas que acompañan, ¿no? Hay una postura política expresada en los dos diarios que vamos viendo. Ningún periódico está exento de sus editoriales políticas. En otro periódico, La Razón, titulaba: a las 17:15 se hizo la bandera blanca en la Casa de Gobierno, es decir, el propio 6 de septiembre, el gobierno radical, según este diario, en la Casa de Gobierno se hizo la bandera blanca como diciendo, bueno, nos rendimos frente a esa movilización del ejército, ¿sí? Que se había desplegado el 6 de septiembre. Y dice: el Ejército Nacional avanza por la Avenida de Mayo en medio de un indescriptible entusiasmo popular. O sea que la población, según el diario, apoya masivamente la realización del golpe de Estado contra Irigoyen. Y así otro titular del diario Justicia, donde, por ejemplo, leo un segundo título, dice: la Junta ordena la detención del expresidente Irigoyen. La Junta se refiere al nuevo gobierno militar, ¿sí? Y al ex vice de Irigoyen, Martínez, y a otras personas vinculadas a la misma. Bueno, claramente la revolución, o como se titulaba en los diarios, es un gobierno militar que está ordenando estas detenciones. Bueno, se está consumando el primer golpe de Estado en Argentina, 6 de septiembre. Entendemos que todos tenemos una idea general o previa de lo que es un golpe de Estado, pero simplemente a los fines de tener un lenguaje medianamente común respecto de qué es un golpe de Estado, decir que un golpe de Estado, y este es el primero de 6 que va a tener Argentina durante el siglo XX, ¿sí? Decir que un golpe de Estado, por empezar, se define como un acto ilegal.
Es un acto ilegal, anticonstitucional, ¿sí? Y es un acto violento por el cual justamente un sector de las Fuerzas Armadas, por eso realiza el golpe de Estado, es decir, de forma violenta desaloja a las autoridades democráticamente elegidas, constitucionalmente proclamadas, las desaloja del poder político para el cual habían sido elegidos. ¿Sí? En este caso, Irigoyen debía haber completado su segunda presidencia hasta el 32, y en el 30 se lo desaloja del poder. Los golpes de Estado, si bien implican la participación de las Fuerzas Armadas, quizás no es en su totalidad, pero sí parcialmente, implica también la participación de sectores de la sociedad. Por eso hablamos de golpes cívico-militares. En cualquiera de los casos, siempre los golpes de Estado son cívico-militares. Militares por la necesaria realización de la movilización del ejército, y civiles porque, como estamos viendo, los propios periódicos manifiestan su júbilo, ¿no? Y solo por mostrar una parte de la sociedad civil, en este caso los medios de comunicación. Pero hay otros sectores de la sociedad civil que también prestaron su apoyo al golpe de Estado. Y consumado el golpe de Estado, se organiza un nuevo gobierno que suele llamarse dictadura militar, porque obviamente los principales cargos de ese nuevo gobierno están en manos de las Fuerzas Armadas. Por eso hablamos de dictadura militar. Pero no todos los funcionarios son militares, también hay funcionarios civiles, justamente de esos sectores de la sociedad que prestaron su apoyo al golpe de Estado y que ahora en el nuevo gobierno son funcionarios también. Y hablando de civiles apoyando de golpe de Estado, no solamente tenemos los medios de comunicación, sino también en la siguiente proyección podemos ver un grupo de, seguramente no los conocemos, no se nos conocía en aquellos años, como suele ocurrir también en la actualidad, que no se conoce en forma quizás eh, clara quiénes son los miembros de la Corte Suprema de Justicia en la actualidad. Bueno, en aquellos años tampoco había, por parte de la población en general, ¿sí? No había un claro conocimiento de quiénes eran, pero estas eran las personas. Consumado el golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, a los pocos días de realizarse el golpe de Estado, es más, el 10 de septiembre, ¿sí? A solo 4 días del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia, integrada por estos doctores, José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna y el Procurador de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Quizá hay apellidos que les suenen, ¿sí? Como miembros de la Corte Suprema de Justicia, ellos, estos 5 personajes, aprueban una acordada. ¿Qué es una acordada? Es un documento que emite la Corte Suprema de Justicia, en la cual estos 5 miembros de algún modo blanquean o mejor dicho, legalizan, ¿sí? Lo que se acaba de cometer 6 días antes. Legalizan el golpe de Estado. ¿Sí? Después lo van a poder leer el articulado que se agrega al PowerPoint, pero en términos resumidos, lo que están diciendo es que lo que se acaba de cometer, el golpe de Estado, en realidad no es un golpe de Estado, así no utilizan el término golpe de Estado, ¿sí? Dicen que hay una sustitución del gobierno por parte de un gobierno provisional que se ha generado a partir de la revolución. Hablan de un gobierno provisional que ha sustituido a otro, no hablan de golpe de Estado, ¿sí? Y que esa sustitución se realiza en aras de velar por la propia república. O sea que por cuidar la propia república se violan las leyes de la propia república y ahora la propia Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Da su aval legalizando con esta acordada que ese golpe de Estado, que nos llaman golpe de Estado, ¿sí? En realidad se hizo para velar por la república, ¿sí? Bueno, este es el documento entonces que el 10 de septiembre estos 5 personajes firman y de ese modo dan una suerte de cobertura legal a algo que realmente era totalmente ilegal, que era el golpe de Estado del 30. Bien, en la siguiente proyección tenemos las diferentes figuras políticas que ejercieron el cargo de presidente durante estos 13 años que hemos llamado década infame, restauración conservadora, república imposible, según las denominaciones que vimos al principio. De esas figuras políticas que ahora vamos a revisar, cabe decir que el primero
es decir, consumado el primer golpe de Estado, quien lo realizó y se queda gobernando de forma inmediata, es el general José Félix Uriburu. Este general va a no solo realizar el golpe de Estado, sino que se queda gobernando por 2 años, gobierna entre 1930 y 1932. Y claramente es una dictadura militar. Ya vamos a ver detalles de la dictadura de Uriburu. Ahora simplemente estamos revisando los nombres más importantes de la década. A continuación del gobierno de Uriburu y elecciones mediante, si hay elecciones, en 1932 hay elecciones, triunfa en esas elecciones a presidente otro militar, bueno, este es electo, ¿sí? Agustín Pedro Justo, es quien asume la presidencia en 1932. Y va a gobernar 6 años, tal como lo decía la constitución de aquellos años, 6 años en el gobierno hasta 1938. En 1938 hay nuevas elecciones a presidente. Quien triunfa en esas elecciones es Roberto Marcelino Ortiz, que va a ser presidente por 2 años, del 38 al 40, y presenta su renuncia por cuestiones de salud, y entonces lo continúa su vicepresidente, que en aquel momento era Ramón Castillo. Ramón Castillo continúa entonces los 6 años que le correspondían a Ortiz, pero que finalmente no va a completar los 6 años porque llega el año 43 y sabemos, lo hemos dicho, el segundo golpe de Estado. De estos 4 personajes, entonces, 3 de ellos, los 3 últimos, Justo, Ortiz y su vice Castillo, fueron electos en elecciones, ¿sí? En elecciones a presidente, pero con una aclaratoria. En las 3 elecciones o hubo restricciones o hubo fraude. Así que no son elecciones plenamente democráticas, porque en cada una de esas elecciones hubo algún tipo de restricción o algún tipo de manipulación en el desarrollo o en el resultado. Ya las vamos a detallar en su momento. Y el primero de estos 4, Uriburu, ni elecciones hubo que hacer porque es, como recién decíamos, el que consumó el golpe de Estado y se quedó gobernando por 2 años. Bien, vamos a empezar entonces a comentar diferentes planos que acompañan estos 13 años. El plano internacional, que pasó en estos 13 años en el plano internacional, en el plano ideológico y en el plano político. Y sobre el final de la clase agregaremos el plano económico, ¿sí? Por ahora vamos a hacer una revisión general de estos 3 planos que acompañan el desarrollo de estos gobiernos que recién veíamos. Gracias. Bien, en el contexto internacional, o sea, mientras en Argentina se despliega esa década infame, en el contexto internacional están ocurriendo cosas muy, muy importantes y que van a tener influencia en la política doméstica argentina. Una cosa que sin dudas es con una constante condicionamiento e influencia de peso en la situación política argentina es la crisis económica mundial del 30. Temas que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y si bien se titula Crisis Económica del 30, bueno, obviamente se titula de ese modo porque hace alusión a toda la década del 30. Toda la década del 30 a nivel mundial está asignada por la crisis económica que se inició en octubre del 29, pero que sin duda se extiende por todos los años 30. El grado de la crisis en el mundo capitalista es tan agudo que se titula La Gran Depresión Económica, ¿sí? Ese es el título general para la situación económica mundial. Hay una gran depresión económica. La dinámica comercial sin duda se retrajo, si la comparamos con antes de la crisis, sin duda hay una retracción en la dinámica comercial, se retrajo también la cantidad de intercambios comerciales de productos, ¿sí? Cada vez se intercambian, pero en menor cantidad. Los precios a nivel internacional también se deprimieron, se dispararon los índices de pobreza, los índices de desempleo, en todos los países se dispararon. Así que bueno, es una crisis que en estos factores generales es bastante similar en todos, aunque claramente no es lo mismo una crisis en un país central que en un país periférico, no es lo mismo la crisis en un país industrializado que en un país productor de materia prima, ¿sí? Pero bueno, en términos generales, esa es la situación. Al mismo tiempo, en el plano internacional se están consolidando regímenes políticos de orden autoritario y fascista. El primero de ellos, ya consolidado inclusive antes de la propia crisis del 30, que es el ascenso al poder en Italia de Benito Mussolini con el partido fascista. Y a posteriori de la crisis
del 30, que se inicia en el 30, en 1933 llega al poder, elecciones mediante, llega al poder Adolf Hitler en Alemania. Y estos son los dos modelos políticos de orden autoritario, corporativista, fascista, ¿sí? Que van a ser importantes para estos años y sobre todo muy seguidos desde ciertos sectores de la política argentina. Hay ciertos sectores de la política argentina que están siguiendo con atención estos procesos, particularmente el de Benito Mussolini en Italia, que enseguida vamos a ver quiénes desde Argentina están muy interesados en este modelo autoritario y corporativista que Mussolini lleva adelante en Italia. Otra situación del contexto internacional que va a tener enorme influencia en Argentina, va a ser muy seguido de Argentina, es la Guerra Civil Española, que comienza en 1936 y se extiende hasta el 39. Y es muy seguido en Argentina porque en Argentina hay una gran población de inmigrantes españoles que mantienen lazos eh, familiares obviamente, con gente que vive en España. Así que hay una población inmigrante de origen inmigrante español en Argentina que sigue atentamente las circunstancias de la guerra civil que se desató en España. Una guerra civil que en España justamente está enfrentando a dos proyectos políticos, ¿sí? El franquismo, muy alineado al fascismo italiano, o sea, son muy semejantes, enfrentándose en esa guerra civil con el sector o el bando republicano, que es una amalgama de sectores políticos que en España reúne básicamente al Partido Socialista, pero también hay expresiones del anarquismo, también hay expresiones del Partido Comunista, ¿sí? Así que allá en España la guerra civil enfrenta estos dos bandos políticos y los enfrenta a una guerra que va a ser extremadamente cruel para España en términos de víctimas, y por lo tanto esas mismas divisiones que se manifiestan en España se replican entre la población migrante española que está en Argentina. También acá en Argentina los migrantes españoles se van a dividir entre franquistas y republicanos. Y a partir de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, que también, bueno, desde su propio inicio va a significar presiones sobre el gobierno argentino respecto de qué lado estás en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Del lado de los aliados, de las potencias aliadas, o si Argentina debiese alinearse del lado de los imperios, no son imperios centrales, de los países que están bajo la órbita de Alemania, Italia, Japón, ¿sí? Así que también el inicio de la Segunda Guerra Mundial va a significar algunas presiones diplomáticas sobre el gobierno argentino respecto de alinearse con alguno o mantener la neutralidad, como va a ser la postura que enseguida vamos a referir, a la que nos vamos a referir. A nivel internacional, pero en el plano ideológico, sin dudas asistimos a la crisis del liberalismo mundial. El liberalismo, que en términos políticos y económicos había sido la ideología predominante desde fin del siglo XIX, ahora con la propia crisis está en crisis. La crisis económica también significó una crisis del liberalismo. ¿Sí? Los postulados políticos y económicos del liberalismo están cuestionadísimos. Por eso es que han surgido en algunos países, como recién lo veíamos, otras opciones políticas, ¿sí? De orden más autoritarias y férreas, como el fascismo y el nazismo en Alemania. Siguiendo en el plano ideológico, hay reorientaciones de las posiciones de izquierda. Los sectores de izquierda, ¿sí?, están en un replanteo de sus proyectos políticos, que pasaron de la certeza de la revolución a considerar otras vías. Hasta el 30, los sectores de izquierda veían como único canal posible para la toma del poder realizar la revolución, tal como había ocurrido o lo había demostrado la revolución bolchevique en Rusia. Por lo tanto, la vía revolucionaria hasta la década del 30 o hasta los años 30 era sin duda la vía más predominante para los proyectos políticos de izquierda. Pero a partir del 30, esos proyectos políticos que veían únicamente la revolución, la toma del poder, empiezan a considerar otras opciones. La participación política, la profundización en las organizaciones sindicales y gremiales, el hecho de generar partidos políticos y de participar en las elecciones, también empieza a considerarse como otra de las opciones.
Y en Latinoamérica se está advirtiendo un ascenso de los nacionalismos, de las ideas nacionalistas. Especialmente esto se visualiza, el crecimiento de los sectores nacionalistas, hacia el interior de los ejércitos en Latinoamérica. En las Fuerzas Armadas se están convirtiendo, frente a este descalabro que produce la crisis, frente a este descalabro que se produce con la caída del liberalismo o de las posturas liberales, frente al ascenso de los sectores de izquierda, bueno, las Fuerzas Armadas, no en su totalidad, pero sí en algún sector de las Fuerzas Armadas, están asumiendo este rol de convertirse en los guardianes del acervo nacional. O sea, recuperar las ideas nacionalistas, fortalecer las ideas nacionalistas frente a esas otras supuestas amenazas. Están viendo cómo España se desangra en una guerra civil. Bueno, hay que evitar que la nación justamente llegue a ese extremo, ¿sí? Y bueno, la idea es cuidar la nación, revalorizar los símbolos nacionales, la identidad nacional. Y en Latinoamérica parte de esa identidad nacional tiene que ver mucho con la religión. Por eso es que hablamos de nacionalismo católico. Ven en la religión, estos sectores del ejército, que es parte del acervo cultural de Latinoamérica, de esa herencia colonial, y que ven allí un factor aglutinador en la religión y especialmente en el catolicismo. Por eso es que hablamos del nacionalismo católico, que va a estar bastante presente en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en los países de América Latina. Ya pasándonos al plano más de la política argentina, ¿sí? Dejando un poquito por un momento lo internacional, en el plano político argentino, las cuestiones pendientes que van a de algún modo signar estos 13 años de década infame son las siguientes. La cuestión electoral va a ser una cuestión permanentemente debatida durante estos 13 años. ¿Y por qué permanente debatida? Porque los sectores que apoyaron el golpe de Estado, sin duda lo apoyaron porque veían que el radicalismo cada vez que había elecciones las ganaba. Y las ganaba porque, sin dudas, la ley de reforma electoral, la ley Sáenz Peña, les había permitido, mediante el voto secreto, universal, todo eso que revisamos, le había permitido que solamente el radicalismo gane las elecciones. Que estos otros sectores vinculados a los sectores conservadores, liberales, a la oligarquía, no podían ganar elecciones si se utilizaba la ley Sáenz Peña. Por lo tanto, había surgido la idea de replantear o revisar las leyes electorales. La necesidad de plantear reformas electorales sobre la ya reformada ley Sáenz Peña. O sea, había necesidad de revisar esa cuestión. También en los primeros años de estos 13 que estamos revisando, aparecen los planteos corporativistas. Recién hacíamos alusión de eso cuando nos hablábamos del modelo fascista italiano. Bueno, acá va a haber un intento de replicar o de imitar ese modelo corporativista en Argentina. ¿Y quién lo va a intentar replicar? Bueno, el propio general Uriburu, el que realizó el golpe de Estado y gobernó durante 2 años. Bueno, durante esos 2 años, él va a intentar justamente reorganizar la política argentina, pero sobre el denominado corporativismo, que enseguida vamos a dar algunos detalles más de qué se trata. Otra discusión que va a estar presente en estos 13 años va a ser la cuestión radical. ¿Y a qué se refiere con la cuestión radical? Nos referimos qué hacer con la Unión Cívica Radical. Esto está vinculado con el primer punto, con la cuestión electoral, ¿sí? Porque los sectores que apoyaron el golpe de Estado claramente lo hicieron en pos de terminar con la experiencia política radical. Pero terminar con el gobierno radical no significó terminar con el radicalismo, que era un movimiento político que tenía gran apoyo por parte de sectores medios de la población argentina. Por lo tanto, terminar con el gobierno de Irigoyen implicaba ahora, para los que gobernaban Argentina, implicaba pensar y definir qué hacer con el partido de la Unión Cívica Radical. Esa va a ser una cuestión. Y esta cuestión de qué hacer con la Unión Cívica Radical también la va a tener el propio radicalismo. El propio radicalismo durante los años 30 también va a tener sus replanteos internos respecto de que si era más conveniente la postura abstencionista, es decir, de no participar de las elecciones, o si lo contrario, participar de las elecciones. Así que vamos a ver que esta de la cuestión radical no solamente es para los que son opositores al radicalismo, sino que también es una cuestión pendiente para los propios radicales. Tengamos en cuenta que desde la década anterior ya el radicalismo está dividido entre
radicalistas personalistas y antipersonalistas. Y esa división todavía durante estos años 30 se mantiene. Bueno, y también vinculado con el primer punto, la cuestión electoral, esto de, en el plano político, se debate si hay que volver a lo que había sido en los periodos anteriores, la práctica de la manipulación y el fraude electoral. Hay un debate. Si no desaparece, si no se hacen las reformas electorales necesarias, si el radicalismo no desaparece, entonces ¿qué? Habrá que volver a hacer el fraude electoral. Era una de las cuestiones pendientes que se debatían en aquellos años. ¿Sí? Y si bien al principio es un debate, efectivamente se vuelve a la práctica del fraude electoral, especialmente a partir de 1935. A partir de 1935, sin duda, el mecanismo del fraude electoral se vuelve a activar, ¿sí? De modo más explícito, ¿sí? En cada una de las elecciones decisivas que va a haber en Argentina a partir del 35. Bueno, estas son algunas de las cuestiones entonces correspondientes a situaciones del plano internacional, ideológico y del plano político. Ahora sí, entonces, avanzamos ya sobre el plano político. De esos tres planos que presentamos, vamos a profundizar el político. Y profundizando el político, tendríamos que referirnos entonces a los 2 años que gobernó Uriburu, del 30 al 32. Decíamos que el general Uriburu realiza el golpe de Estado e inaugura así 50 años, ¿sí? Hacia adelante, ¿no? El 30, 50 años hacia adelante, hasta el 80, 50 años de presencia, de permanente intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina. Y cada vez que las Fuerzas Armadas intervienen en la política argentina, bueno, se gesta un golpe de Estado. Así que estamos viendo el primer golpe de Estado, pero estamos advirtiendo que en los próximos 50 años van a haber otros golpes de Estado más. Bien, ahora puntualicemos en el gobierno del general Uriburu. Bueno, Uriburu su gobierno es una dictadura militar, y como idea política, él traía la aspiración, o tenía como aspiración generar en Argentina una transformación política, y que esa transformación política derivase en la organización de una sociedad argentina, pero sobre la base de un proyecto corporativista. ¿Qué significa esto de proyecto corporativista? Significa entender que la sociedad argentina no debiese organizarse en términos políticos en partidos políticos. No, no es lo más conveniente. Que lo más conveniente es organizar en corporaciones, que la sociedad se organiza en cuerpos sociales, corporaciones. Y que habría que considerar a la sociedad organizada en corporaciones como, por ejemplo, la corporación gremial, o la corporación de los trabajadores. Sí. La reforma de la Constitución. ¿Por qué viene a propósito de esto? Porque justamente para generar la reorganización política de Argentina en términos corporativistas, lo que Uriburu pretendía era reformar la Constitución. No en estos términos políticos. Aunque una de las corporaciones que prevé el proyecto corporativista es, así como está la corporación de los trabajadores, también está la corporación de los empresarios. Era uno de los cuerpos sociales. La corporación empresarial, la corporación de los trabajadores, la corporación religiosa, ¿sí? Obviamente para la Iglesia Católica, la corporación militar, ¿sí? Esa era la forma de organización social que pretendía, social y política que pretendía el proyecto de Uriburu. Esa forma de organización claramente implicaba la anulación de los partidos políticos, la anulación de los sindicatos, y hasta la anulación del individuo, porque el individuo ya dejaba de ser el ciudadano porque su representación era el cuerpo social al que pertenecía. Por eso que el extremado autoritarismo que implicaba también este proyecto corporativista, ¿sí? Anular partidos políticos, anular sindicatos, anular hasta inclusive los derechos individuales, ¿sí? Porque estaban sujetos ya a la discusión corporativa que se iba a generar. Bueno, este es el proyecto político de Uriburu, que tiene algún apoyo en parte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero que rápidamente va a ser desestimado y cuestionado por otros sectores que habían apoyado el golpe de Estado, pero que no se encolumnan en la idea corporativista de Uriburu. Porque dentro de las Fuerzas Armadas hay diferentes líneas políticas. Una es esta, la de Uriburu, pero también hay una que está bastante más
difundida dentro de las Fuerzas Armadas en los años 30, que hay un sector de las Fuerzas Armadas que todavía sostiene la idea liberal, ¿sí? Que todavía sostiene vinculada al conservadurismo. ¿Quién es el referente político dentro de las Fuerzas Armadas que tiene o que postula todavía o sostiene las ideas liberales y oligárquicas? Bueno, ese otro referente es Agustín Justo, el general Agustín Justo. Así que si bien en un primer momento es Uriburu el que gobierna, tras el golpe de Estado, rápidamente encuentra que dentro de las Fuerzas Armadas no tiene para nada el apoyo pleno, sino que más bien el que va ganando mayor preponderancia es su colega, el general Agustín Justo, más vinculado a las familias oligárquicas, más vinculado al proyecto liberal. Y es Agustín Justo el que, o en torno a Agustín Justo, se va a generar justamente la oposición política a Uriburu. Pero bueno, antes de ir con Justo y continuando con Uriburu y su proyecto político corporativista. Bueno, ese es su proyecto político y se sustenta, bastante del proyecto político de Uriburu se sustenta en lo extremadamente represivo y autoritario que fue el gobierno del general Uriburu. ¿Sí? Durante el gobierno del general Uriburu se restituyó la pena de muerte, se impuso una dura censura sobre los periódicos, se intervinieron las universidades, ¿sí? Nuevamente se volvió a la práctica de la persecución política, la detención de referentes políticos de la oposición, la tortura, ¿sí? Especialmente de líderes anarquistas, socialistas y comunistas, ¿sí? Van a ser los más alcanzados por el autoritarismo de Uriburu. Y con esto de la restitución de la pena de muerte, muchos de los detenidos eran inmediatamente condenados a muerte, sin juicio. El caso más resonante va a ser el de Severino Di Giovanni, ¿sí? Un líder anarquista, junto con otros que fueron detenidos e inmediatamente fueron fusilados. Bueno, ese es parte de las prácticas políticas autoritarias entonces del proyecto de Uriburu. Uriburu entendía que el ejército era la pieza clave, ¿sí? Para su proyecto político y para la regeneración política. Él entendía que el radicalismo con Irigoyen había sido la demostración cabal de la degeneración política argentina, porque las masas ignorantes habían votado a un demagogo como Irigoyen que no podía resolver los efectos de la crisis económica, y que justamente la demagogía que supuestamente Uriburu le atribuía a Irigoyen y al radicalismo había causado la crisis, y que esa crisis más demagogia iba finalmente a terminar generando la disolución de la República. Por lo tanto, Uriburu venía como el salvador de esa situación, y que el ejército, con su acervo, con su formación militar, con su formación moral, patriótica, quienes eran justamente los quienes velaban para que la nación no se diluya. Esa es la explicación que daba Uriburu. Bueno, esta idea de corporativista va a ser rechazada por otro sector de la Fuerza Armada, encabezada por Agustín Justo, que decíamos recién, y en torno a Agustín Justo, en oposición a Uriburu, se va a conformar la Federación Nacional Democrática. Es una organización política bastante efímera porque es en contra de Uriburu, pero que aglutinó justamente a los partidos políticos que no eran radicales y que sí habían apoyado el golpe de Estado, pero que no estaban apoyando el proyecto político de Uriburu. ¿Se entiende? Porque sin duda el proyecto político de Uriburu también los afectaba. Al declarar la anulación de los partidos políticos, obviamente era algo que no estaba previsto. Así que quienes inicialmente se habían sumado al golpe de Estado, ahora se organizan en contra de Uriburu, en esto que se llama la Federación Nacional Democrática del año 30. Pasan los meses y el proyecto de Uriburu no tiene sustento, no hay acciones concretas en poder reformar la Constitución, no hay apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, Uriburu debe ir cediendo a las presiones, especialmente las presiones que le hace su propio colega, que es el general Justo, que reitero, está apoyado por esa Federación Nacional Democrática. Por lo tanto, en esto de ceder ciertas posiciones políticas, Uriburu admite que se realice un ensayo de elección en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va a ser la primera provincia que va a ir a elecciones en medio de este régimen militar que es la dictadura de Uriburu. Esas elecciones se realizan el 5 de abril de 1931.
y da como resultado que triunfa de modo totalmente inesperado la Unión Cívica Radical. Es decir, el partido que había sido derrocado hace apenas 5 meses antes, gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y frente a ese resultado que demuestra que el radicalismo está muy vivo, que demuestra que el proyecto de Uriburu no tiene apoyo propio, y ahora las elecciones también se lo confirman. Entonces Uriburu ya decide hacer una convocatoria a la elección nacional, es decir, elección a presidente, pero previamente anula las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque había ganado el radicalismo. ¿Sí? Y las nuevas elecciones a presidente entonces son convocadas para noviembre de 1931. Sin duda el proyecto de Uriburu entonces rápidamente, al no contar con el apoyo que él suponía tenía entre la población y entre las Fuerzas Armadas, bueno, va cediendo a las presiones del sector de Justo, y justamente le pide la convocatoria a elecciones. Uriburu accede, y entonces convoca elecciones para noviembre de 1931. Pero antes del llamado a elecciones, o antes de la fecha de las elecciones previstas para noviembre del 31, el gobierno de facto de Uriburu impone el veto a la candidatura de los candidatos de la Unión Cívica Radical. Acababan de ganar los candidatos en la provincia, por lo tanto, también el radicalismo podía ganar las elecciones presidenciales. Para evitar tal situación, lo que se hace es vetar la candidatura del principal referente político del radicalismo, que uno supondría que es Irigoyen, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque Irigoyen está detenido. Está en la isla Martín García. Uriburu lo mantiene detenido desde el 6 de septiembre. Por lo tanto, el otro referente del radicalismo es Alvear, el que había sido presidente, recuerden, ¿sí? Bueno, Marcelo Torcuato de Alvear es el candidato a presidente por parte de Unión Cívica Radical ante la detención de Irigoyen. ¿Qué hace Uriburu? Veta la candidatura de Alvear. ¿Por qué lo veta? Porque lo vincula a un movimiento insurreccional que se había desatado en Entre Ríos. ¿Sí? En Entre Ríos hubo una insurrección militar que estaba comandada por el general Pomar, que Pomar era un general del ejército, pero que era de vertiente radical en lo político, y él había iniciado una insurrección en contra de Uriburu, que fue rápidamente sofocada, y entonces Uriburu vincula a Alvear con esa rebelión. Por lo tanto, aprovecha esa vinculación para vetar la candidatura de Alvear. No solamente lo veta, sino que lo manda al exilio. Temporalmente se exilia a Alvear en Uruguay. Frente a ese veto, el radicalismo decide no presentar candidatos en las elecciones de noviembre del 31. O sea que el radicalismo no va a tener participación en las elecciones nacionales del 31. ¿Quiénes participan entonces? Bueno, acá nos referimos justamente a estos partidos políticos. Participa el Partido Demócrata Nacional, el PDN, Partido Demócrata Nacional, que lleva como candidatos justamente a Agustín Justo, ¿sí? Y como vicepresidente lleva como candidato a Julio Argentino Roca, pero que no es el Roca de la década del 80 del siglo pasado, este es el hijo de Julio Argentino Roca, que se llama del mismo modo. Este Partido Demócrata Nacional es en realidad una alianza electoral netamente formada para ganar la elección. ¿Sí? No es un partido en sí mismo, es una alianza electoral en la que confluyen sectores conservadores, sectores liberales, socialistas independientes, e inclusive alguna parte del radicalismo antipersonalista. ¿Sí? No en su totalidad, pero una partecita del radicalismo también está allí apoyando la candidatura de Agustín Justo. Como es un frente electoral, asumió el nombre también de la Concordancia. Se le llamó la Concordancia a este frente electoral. Si bien su nombre formal es Partido Demócrata Nacional, el nombre informal era el de la Concordancia. Y la Concordancia también contó con el apoyo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también va a manifestar su apoyo a esta candidatura de Agustín Justo. El otro partido que también es un frente electoral es la Alianza Civil, que está integrada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Esta alianza electoral lleva como candidatos a Lisandro Latorre y a Nicolás Repetto. Allí se reunían sectores de la izquierda moderada, sectores de la izquierda republicana, ¿sí? Como habíamos dicho hace un momento, sectores de la izquierda que consideraban que la vía partidaria podía ser una opción y no solamente
la vía revolucionaria. Sí. Nicolás Repeto es el mismo de la Corte Suprema. Perdona. No, no, este Nicolás Repeto viene del socialismo que se había fundado en 1896 y había acompañado a Juan B. Justo, bueno, a Palacios, viene de esa vertiente. Em, entonces, las elecciones se realizan en noviembre del 31 y sin el radicalismo, porque no participa por abstención, entonces triunfa el candidato del Partido Demócrata, o sea, el candidato de la concordancia. Triunfa Agustín Justo en las elecciones del 31 y bueno, se inicia entonces la presidencia de Agustín Justo. Sobre Lisandro de la Torre volveremos un poquito más adelante. No se olviden de la mención que hicimos de Lisandro de la Torre, porque más adelante lo vamos a tener muy en cuenta cuando hablemos del plano económico y sobre una de las investigaciones que realiza Lisandro de la Torre. Bien, un paréntesis para referirnos a que en el año 1933, es decir, mientras Agustín Justo ya está en ejercicio de la presidencia, muere el 3 de julio Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen muere el 3 de julio de 1933. Y su entierro, sin duda, fue el entierro que mayor convocatoria tuvo, ¿sí? A partir de la cantidad de gente que se movilizó para acompañar el féretro de Hipólito Yrigoyen. El siglo XX en Argentina va a tener multitudinarios entierros, ¿sí? Este es uno de los más importantes y quizás uno de los primeros del siglo XX. Una multitud similar se movilizará cuando muera Carlos Gardel en un accidente, un ídolo popular, Carlos Gardel. Después vendrán otras movilizaciones también multitudinarias cuando se muera Eva Perón, ¿sí? Y bueno, y así uno puede ir recorriendo, no son muchos, pero están presentes, muchas movilizaciones en torno a la muerte de referentes de la política o del arte o del deporte también, que van a ir sucediéndose. Sí. Bien, sí, ante su situación de salud que se agravaba, se lo deja en libertad, ¿sí? Y muere, bueno, en su domicilio, ¿sí? Sí, ya era un hombre de edad avanzada y sin duda las condiciones del encarcelamiento agravaron su situación de salud. Pero la muerte de Irigoyen implicó también una fuerte revisión respecto de la posición política del radicalismo. El radicalismo perdía su principal referente y por eso es que para enero de 1935 hay una dura, bueno, no hay una dura, pero sí hay una revisión interna del radicalismo respecto de si sostener el abstencionismo que se venía practicando a partir del veto que se había impuesto sobre el BEAR o intervenir en las elecciones. Y cuando digo elecciones, no solamente me refiero a elecciones a presidente, que sin duda son las más importantes, sino también a elecciones a gobernador, a diputados, senadores. O sea, el juego político tenía diferentes instancias electivas. Entonces, ¿qué hacer frente a esas instancias electivas? ¿Abstención o participación? Y el radicalismo se divide. Hay sectores del radicalismo que dicen abstención. Y hay sectores del radicalismo dicen, falleció Irigoyen, participación. ¿Y por qué se discute lo de participar o no? Porque participar de algún modo significaría avalar elecciones que nacieron con restricciones, porque recordemos, había sido vetado el candidato del Partido Radical. O sea, ir a las elecciones significaba avalar lo que había ocurrido antes, significaba también prestarse a lo que ya se suponía en cada elección iba a ser un fraude, la realización de fraude. Así que hay un debate interno dentro del radicalismo en torno a esto de si dejar la posición de la abstención o dar paso a la participación. Y el radicalismo se divide. Hay un sector que va a ir a la participación electoral y otro que se va a mantener en la abstención. El radicalismo vuelve al ruedo electoral entonces en 1935. En 1935 hay elecciones en Tucumán, o sea, puntualmente hay elecciones en Tucumán, y allí el radicalismo deja la abstención y vuelve a la participación política.
Pero hay un sector del radicalismo que se separa, hay una división interna, y que forma dentro del radicalismo una corriente propia, diferente, y adopta un nombre identificatorio para esta nueva corriente interna del radicalismo. Y esa nueva corriente interna es el Grupo Forja, cuyas iniciales significan Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, ¿sí? A partir de la palabra Forja, entonces, las iniciales para identificar a este grupo político, que está integrado por jóvenes intelectuales, de clases medias, medias altas algunos. Está integrado por una variedad de jóvenes intelectuales y de artistas, de escritores, de periodistas. Figuran como integrante del Grupo Forja Arturo Jaureche, quizás lo reconozcan, escritor político. Homero Mansi, artista, escritor y autor de conocidísimos tangos, ¿sí? Gabriel de Manso, Luis de Lepiane, hijo, porque el padre había sido un jefe de la policía que había reprimido duramente la clase trabajadora en la primera década del 10, bueno, este es el hijo. Raúl Scalabrini Ortiz, conocidísimo también escritor, periodista, analista. Y sobre este último, Raúl Scalabrini Ortiz, recordar su principal trabajo, que tuvo enorme influencia en la política argentina en las décadas siguientes, sobre la historia de los ferrocarriles argentinos. Jaureche también va a ser un importante escritor que va a tener enorme influencia en la clase política argentina en las décadas siguientes. Bueno, sobre la vida de Homero Mansi pueden revisar algunos datos interesantísimos. Estuvo casada, por ejemplo, con Nelly Omar, la que fue cantante de tangos, muy, muy conocida, la llamada Gardel de Polleras por la fama y la calidad de cantante que era. Bueno, cada uno tiene un recorrido político y personal muy, muy interesante para revisar. Volviendo al Grupo Forja, este grupo se define como un grupo irigoyenista, o sea, continuadores de la política, de la línea política de Irigoyen. Se definen como un grupo antiimperialista, ¿sí? Antiimperialista, en el sentido de que se suman a las luchas antiimperialistas que están realizándose en América Latina para la misma década, ¿sí? Pero que en el caso de Argentina, este antiimperialismo no es tanto en contra de los Estados Unidos como sí lo es en Centroamérica, como sí lo es en el Caribe, sino también es en tanto más un antiimperialismo en contra de la injerencia británica, inglesa, en la política argentina y particularmente en la economía argentina, donde las inversiones inglesas, lo sabemos desde fin del siglo XIX, son las más importantes en diferentes rubros, ¿sí? De la economía argentina. En ese sentido se declaran antiimperialistas. Bueno, denuncian justamente el enorme grado de dependencia de la economía argentina respecto de las inversiones británicas, respecto de los bancos, de la financiación británica, respecto de el gerenciamiento que funcionarios británicos tienen en bancos argentinos. Así que, bueno, eso lo denuncian. También, y ya como práctica política, el Grupo Forja realiza una intensa actividad realizando justamente conferencias, publicaciones en diarios, folletos como el que estamos viendo en la proyección, ¿sí? Y el Grupo Forja tiene una gran presencia en el sector estudiantil universitario, herederos de la reforma del 18. Allí también el Grupo Forja va a tener amplia difusión. Y cuando posteriormente se inicie la Segunda Guerra Mundial, el Grupo Forja va a sostener la idea del neutralismo, es decir, que Argentina no se involucre en la Segunda Guerra Mundial, en ninguno de los dos bandos que están enfrentados. Bien, acá hay un fragmento de un documento de Forja que está incluido en el PowerPoint, a ver si ya se los leo, pero ya lo leerán con mayor detalle. En uno de los documentos de Forja se dice lo siguiente: levantada la abstención, quebrada la intransigencia, el radicalismo amenaza derivar en una fuerza utilitaria, que degenerando en una nueva facción politiquera, dice, se confunda con las que actualmente usufructan el poder,
haciendo peligrar con esto el resurgimiento de la democracia argentina. Lo que están diciendo es que esa parte del radicalismo que volvió al ruedo electoral, que volvió a participar en las elecciones, está haciendo funcional a quienes están ejerciendo el poder político, que son los sectores liberales, conservadores, que comanda o que tienen como líder político, referente político, a Agustín Justo. Eso está diciendo Forja. No seamos funcionales a ellos volviendo a las elecciones. ¿Sí? Bueno, están haciendo una crítica interna. Porque volver a ser funcionales con ellos derivaría en impedir el resurgimiento de democracia auténtica en Argentina. Una democracia auténtica que responda a los auténticos intereses de la sociedad argentina. Y para Forja, esos auténticos intereses no están en los sectores liberales, conservadores, oligárquicos, sino que están en la propia población argentina. Allí estarían las auténticas necesidades y demandas, ¿sí? De la política en ese sector. Bien, entonces estamos viendo que surge una fracción del radicalismo bajo el nombre Forja que se opone a otra fracción del radicalismo que volvió al ruedo político y que a su vez se opone y denuncia los fraudes, la corrupción, el imperialismo, la dependencia económica de Argentina frente a la economía y a la influencia británica. Bien, mientras tanto, Justo sigue gobernando hasta el año 38, cuando se realizan las elecciones. Finaliza el gobierno de Justo, y en el año 37 hay elecciones a presidente. En esas elecciones sí participa la Unión Cívica Radical. Como había vuelto otra vez al ruedo político, esta vez sí presenta candidato la Unión Cívica Radical. Y su candidato es Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Sí? Esta vez no está vetado, esta vez sí puede participar de las elecciones. Y por su lado, la Concordancia lleva como candidato a presidente a Marcelo Ortiz, ¿sí? Y a Ramón Castillo. Marcelo Roberto Ortiz, ¿sí? Por eso la R, ¿sí? Marcelo Roberto Ortiz y a Ramón Castillo. Y gana las elecciones el candidato de la Concordancia. Cabe aclarar que Ortiz es candidato a presidente por la Concordancia porque Agustín Justo designa que el candidato de esa fracción política sea justamente Ortiz. Ortiz proviene de la Unión Cívica Radical, proviene del sector antipersonalista de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Se había plegado a las filas políticas de Agustín Justo. Agustín Justo lo designa Ortiz con la intención de que gane las elecciones, cosa que iba a ser seguro de que las gane porque se iba a implementar el fraude patriótico, ¿sí? Ya vamos a dar detalles del fraude patriótico. Y además designa a Ortiz porque ve en Ortiz un sucesor político que no lo va a opacar a Agustín Justo, porque la intención de Agustín Justo es volver a ser candidato a elecciones una vez que finalice la presidencia de Ortiz. Por lo tanto, necesitaba a alguien que no lo opaque. Y ven que en Ortiz es en esa figura política. Continuadora, pero no cuestionadora del propio Agustín Justo. Gana las elecciones el candidato Ortiz, acompañado de Ramón Castillo, su vicepresidente, gana elecciones, pero con fraude patriótico. ¿Y a qué nos referimos con fraude patriótico? Desde el gobierno, Agustín Justo es el responsable como gobierno, como parte del Poder Ejecutivo, es responsable de la organización de las elecciones. Bueno, como responsable de la organización, lleva adelante la práctica del fraude, que esta vez se llama fraude patriótico. ¿Y por qué fraude patriótico? Porque a criterio de Agustín Justo, se hacía trampa, se hacía fraude, se manipulaba, y que todo eso se lo hacía por la patria. ¿Y por qué por la patria? Porque había que velar que la patria no caiga en manos del radicalismo. Y si para eso era necesario hacer fraude, y bueno, habría que hacerlo. Así que era por la patria, por cuidar la patria, justamente garantizar que gane el candidato de la Concordancia y no el candidato de la Unión Cívica Radical. Por eso es que se denominó en aquel momento fraude patriótico. Es más, era tan decidida la práctica del fraude que ya ni la ocultaban, explicitaban que el fraude era necesario. ¿Sí? Y bueno, y ganan las elecciones entonces fraude mediante el candidato de la Concordancia designado por Ortiz. Ortiz y su vice Castillo. Ortiz asume la presidencia a partir de 1938, y Ortiz
a diferencia de lo que inicialmente pensaba Justo, Ortiz tiene sus propios proyectos, sus propias ideas políticas. Y una de las ideas políticas del ahora presidente Ortiz es justamente levantar el fraude electoral. Ya no volver a la mecánica del fraude que había sido reimpuesta por Justo. Eh, aunque su propia presidencia fue resultado del fraude, pero bueno, él dice, bueno, a partir de ahora ya no más fraude. ¿Sí? Este, y esto sin duda genera un disgusto enorme para Justo. ¿Sí? Así que el que supuestamente no lo iba a apacar empezaba a tener sus propias ideas políticas. Bueno, acá un fragmento del texto que tienen de lectura. Dice el fragmento: la política de Ortiz, orientada a garantizar elecciones limpias, lo alejaba de sus aliados de antaño, es decir, de Justo y de la concordancia. En el caso de los conservadores, por razones obvias. En el de Justo, porque el expresidente veía cuestionada su liderazgo y su estrategia para el retorno. Sin embargo, los problemas de salud de Ortiz, agravados desde mediados de 1940, tuvieron un papel central en la evolución de esta historia, ya que forzaron al presidente a solicitar licencia en varias ocasiones. Y es cierto, Ortiz, su problema de salud es su estado de salud es muy precario, y si bien está ejerciendo la presidencia, se interrumpe por las diferentes licencias médicas que pide. Hasta que finalmente, en 1940, Ortiz presenta su renuncia por cuestiones de salud. Y entonces, ¿quién asume la presidencia? Su vice, justamente, Ramón Castillo. Ramón Castillo asume la presidencia para completar la inicial presidencia de Ortiz, que acaba de renunciar. Y acá Castillo también no es necesariamente un continuador de las ideas de Ortiz, muy por el contrario, también viene con propias ideas políticas, a los fines ahora él de conservarse en el poder, evitando el regreso de Justo. ¿Se entiende? Así que cada uno que asume con ideas propias, intentando consolidar su proyecto. Ortiz se ve frustrado por su estado de salud, ahora la oportunidad es de Castillo. Castillo proviene del sector más conservador de la política argentina. Representa a los sectores terratenientes de la economía argentina. No es tan liberal como sí lo es Justo, y no es radical como lo era Ortiz. Por lo tanto, poco reparo tiene Castillo en volver a la práctica del fraude electoral. Pero no para que vuelva Justo, sino para en todo caso sostenerse él o alguien de su proyecto político. Y es por eso que acercándose las elecciones del año siguiente, digo el siguiente porque estaban previstas para el año 44, ¿sí? Acercándose las elecciones del año siguiente, Castillo designa como candidato a presidente para esas próximas elecciones, designa a Patrón Costas, Robustiano Patrón Costas. Para este momento del 43, Justo ve con asombro cómo Castillo no designa a su propio candidato y quedando él al margen. Si bien la figura política de Justo, hay que decir también, ya entró en un ocaso en términos de influencia, porque ya es un tipo de avanzada edad, a tal punto que en el mismo año 43 muere Justo. Así que bueno, Castillo, ya sin la figura de Justo, puede dar continuidad a su propio proyecto, designando como candidato a presidente a Robustiano Patrón Costas. Paréntesis para Patrón Costas. Robustiano Patrón Costas era en aquel momento el terrateniente más importante de Argentina y era el dueño del ingenio azucarero más grande de Argentina en aquel momento, que era el ingenio del Tabacal, San Martín del Tabacal, que se ubica en las proximidades de la ciudad de Orán. ¿Sí? Bueno, él es el designado entonces próximo presidente. Iniciando ya la campaña presidencial para las elecciones del 44, Robustiano Patrón Costas, sabiéndose ganador, porque se iba a apelar al fraude electoral, ya declama o anticipa lo que iba a ser su política de gobierno. Y anticipando su política de gobierno, declama que de él ser presidente, él iba a romper con la posición neutral que Argentina tenía en aquel momento. Y en aquel momento, ya estamos en 1943, ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Ya llevaban 3 años, casi 4, de Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hasta ese momento Argentina había mantenido una posición neutral. Bueno,
Patrón Costas, sabiéndose próximo presidente, o creyéndose próximo presidente, anticipa que de él ser presidente va a romper con la neutralidad y Argentina se iba a plegar al bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, iba a prestar su apoyo a Inglaterra, a los Estados Unidos, que estaban combatiendo a la Alemania nazi. ¿Sí? Eso lo anticipa. Y eso sin dudas va a generar enorme preocupación en un sector que hasta ese momento en términos políticos todavía no estaba plenamente visible. Existía, pero no estaba de todo plenamente visibilizado. ¿Y en dónde impacta esa declaración de Patrón Costas, anticipando romper la neutralidad? Bueno, impacta en un sector del ejército. Un sector de las Fuerzas Armadas era claramente neutral, por no decir que tenía ciertas simpatías por el sector de la Alemania nazi. Si albergaba simpatías, al menos en términos formales, eran neutrales. Por lo tanto, la idea que anticipaba Patrón Costas significaba, para las Fuerzas Armadas, ¿sí? Dar su apoyo y y ser enviados, en todo caso, a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay un sector de las Fuerzas Armadas que está claramente en contra de la posibilidad de romper con la neutralidad. El radicalismo también sostiene la neutralidad. Por lo tanto, para el radicalismo también es una preocupación el anticipo de que hizo Patrón Costas. Así que ante esa posibilidad de que Patrón Costas gane elecciones y rompa la neutralidad, el radicalismo, antes de las elecciones, le ofrece la candidatura por parte de la Unión Cívica Radical al general Pedro Ramírez. ¿Y quién era Pedro Ramírez? En aquel momento, Pedro Ramírez era el ministro de guerra de Ramón Castillo. Así que mientras Castillo designaba a su próximo sucesor, Patrón Costas, al mismo tiempo el radicalismo le hacía la oferta de ser candidato a presidente a un ministro de Ramón Castillo, al ministro de Defensa, que era el general Ramírez. Cuando Castillo se entera de que a un propio ministro de su gabinete el radicalismo le está ofreciendo la candidatura, Ramón Castillo decide pedirle la renuncia a su ministro de guerra. En respuesta a ese pedido de renuncia, llega el golpe de Estado de junio de 1943. En junio de 1943 se realiza el golpe de Estado en contra de Ramón Castillo. ¿Sí? Por lo tanto, no se consuman las elecciones, por lo tanto, no gana Patrón Costas, que ya se declaraba ganador, no llega a ser presidente, ¿sí? Porque el golpe de Estado, ¿sí? Que se realiza el 4 de junio de 1943, pone fin a la presidencia de Castillo. ¿Quiénes realizan el golpe de Estado? Bueno, las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Particularmente el golpe de Estado está encabezado por el general Rawson, ¿sí? Pero si bien el golpe de Estado lo encabeza el general Rawson, por detrás de la figura del general Rawson empieza a emerger un sector del ejército, esta vez en foco del ejército, no en las Fuerzas Armadas en general, sino en el ejército. Hay un sector del ejército que empieza a emerger tras la figura del general Rawson. Y ese sector del ejército es el denominado GO, ¿sí? El denominado GO. ¿Qué era el GO? Ahora tenemos que hablar del GO. El GO era una logia secreta que se había organizado en los meses previos al golpe de Estado del 4 de junio. ¿Y por qué se había organizado? Porque se había organizado en función de plantearse qué hacer si realmente ganaba Patrón Costas. Y con ello romper la neutralidad. Así que era una logia secreta que reunía a oficiales del ejército, entre los que figuraban algunos nombres que a posteriori van a ser muy conocidos, pero que en este momento nadie los registra, ¿sí? Porque son oficiales del ejército. Figuran como miembros del GO un tal Juan Domingo Perón, un tal Juan Carlos Montes, un tal Agustín de la Vega, Aristóbulo Mittelmach, Arturo Savera y Edelmiro Farrell. Y en la proyección figuran subrayados dos de ese grupo, dos que a la postre tendrán roles muy importantes. Uno es Juan Domingo Perón, ¿sí? Y el otro es Edelmiro Farrell. A la postre ya veremos en qué circunstancias cada uno tendrá un protagonismo más importante. Por ahora forman parte de esta logia secreta que se organizó en marzo de 1943
y que un par de meses después está participando del golpe de Estado. Y una vez que el golpe de Estado se consuma, varios miembros del GO forman parte del gobierno militar, ¿sí?, que se organiza tras el golpe de Estado a Castillo. Bueno, como parte de ese gobierno militar que se organiza, justamente el coronel Perón va a ocupar un cargo dentro de ese gobierno militar, ¿sí? Y el cargo que va a ocupar va a ser el cargo de, va a ocupar el cargo de jefe del Departamento de Trabajo, que al mes de asumir como Departamento de Trabajo se convierte en Secretaría de Trabajo. O sea, en términos de importancia, pasa de ser departamento a ser Secretaría de Trabajo. ¿Sí? Recordemos alguna clase anterior y algún práctico anterior, cuando ustedes tuvieron la posibilidad de leer el informe de Alemacet, ¿sí?, que se redactó en la primera década del siglo XX. Él justamente el informe se lo realiza o se lo presenta al Departamento de Trabajo de aquel momento. Bueno, ahora estamos en 1943, han pasado ya varios años, y el departamento sigue existiendo, esta vez bajo la responsabilidad de Perón, que se convierte en secretaría, ganando así mayor importancia dentro de la estructura de gobierno. Ahora vamos a referirnos en términos políticos e ideológicos. ¿Qué aglutina o qué tienen en común estos integrantes del GO? Para aclarar solamente, sobre GO, que son las siglas, hay dos acepciones sobre qué significa GO. Una, que la propone Robert Potach, un historiador norteamericano que estudió justamente la participación política del ejército en Argentina. Él identifica que GO significa Grupo, Obra y Unificación. Son las siglas de Grupo, Obra y Unificación. Y hay una segunda versión sobre el significado de la sigla que sería Grupo de Oficiales Unidos. Esta segunda versión es una versión más bien más periodística que histórica. Entendemos que tendría más crédito la investigación de Potach. ¿Y por qué no hay certeza? Porque era una logia secreta. Por lo tanto, muchas de las discusiones y los documentos tenían esa condición de ser secretos. Y a posteriori de las reuniones, muchos de estos registros se quemaban, ¿sí? Y había un pacto de silencio entre los integrantes del GO. Por lo tanto, no hay certeza sobre lo que realmente significaba el GO. Y otra cosa interesante que marcan los textos es que el GO tuvo como grupo organizado una vigencia de solo 13, 14 meses. No tuvo más vigencia. Es decir, se organizó en marzo del 43 y al año siguiente ya el GO se había diluido. Pero sí quedaron varios miembros del GO en el gobierno militar, como parte del gobierno militar que se había iniciado tras el segundo golpe de Estado. Bien, vemos en pantalla entonces algunos titulares de periódicos, así como veíamos titulares para el primer golpe de Estado, estos son titulares de periódicos del segundo golpe de Estado. Pero más allá de los titulares, que después lo pueden ver con mayor detalle, quería referirnos a la ideología del GO. ¿Qué tiene como propuesta ideológica o sustento ideológico los miembros del GO? Bien, por empezar son todos militares, ¿sí? Todos vienen de una larga carrera militar, son oficiales del ejército. Eso significa que han tenido una carrera de formación académica, de estudios dentro de la fuerza, ¿sí? Vienen con la idea de mantener la neutralidad, es decir, que este gobierno de militares viene a mantener la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. Vienen con la aspiración o con la idea de reducir la influencia extranjera en la política y en la economía argentina. Y sobre todo, y dado el contexto de Segunda Guerra Mundial, en la política argentina. ¿Por qué? Porque la influencia en la política argentina, a partir del contexto de Segunda Guerra Mundial, está pesando mucho las presiones del gobierno de los Estados Unidos, que presiona sobre todos los países de América Latina, Argentina incluido, para que los países de América Latina se plieguen al bando aliado, donde justamente está Estados Unidos. Y hemos dicho ya en una clase anterior que Argentina siempre fue reticente a alinearse con los Estados Unidos, y más aún en tiempos de guerra, cuando la posición argentina siempre tradicionalmente fue de la neutralidad. Otra propuesta de este grupo de oficiales es la de acabar con la corrupción. Los resonados casos de corrupción que habían sido muy numerosos durante la presidencia de Justo, de Ortiz, de Castillo, bueno, ellos vienen a terminar con esa creciente corrupción.
Y una cosa que también preocupa al GO es la cuestión obrera, la cuestión social. ¿Y por qué la cuestión social y la cuestión obrera? Porque según los integrantes del GO, los riesgos de la disolución de la sociedad argentina están presentes, no solamente por los efectos de la crisis económica, desempleo, inflación, no solamente por los efectos de la hora de la propia Segunda Guerra Mundial, sino porque ellos entienden que en la clase obrera se albergan algunas situaciones de explotación tan extrema y crítica que son un caldo de cultivo para las ideas del comunismo y de la revolución comunista. Entonces, a criterio de los integrantes del GO, allí hay un problema, allí hay un factor de peligro, de riesgo, que finalmente en la clase obrera disconforme, explotada, ¿sí? Sin participación política, porque recordemos, cada vez que hay elecciones hay fraude, o sea, que toda esa acumulación de situaciones provoquen que finalmente en la clase obrera se genere prendan las ideologías comunistas y se genere una revolución comunista. Frente a ese temor, entonces los sectores del ejército, en este caso los miembros del GO, dicen debemos intervenir, hay que hacer algo respecto de la situación social y laboral de la clase obrera, para de algún modo atemperar, ¿sí? O mejorar las condiciones sociales y laborales de esa clase. Porque si no, el riesgo está de que rápidamente se difundan entre esa clase obrera, ¿sí? las ideologías disgregadoras del comunismo. Ese era el temor que tenían la gente del GO. Y un dato más. Son nacionalistas católicos. Claramente se alinean con el nacionalismo católico. Los del GO, en términos ideológicos, son nacionalistas católicos. Creo que lo dijimos al principio de la clase. ¿Cuáles eran los principales postulados del nacionalismo católico? Hacer del ejército esa institución que preserve la identidad nacional y que parte de esa identidad nacional tiene que ver con la religión católica. Frente a las ideas disolventes, en este caso la del comunismo, que podían ser disolventes de la sociedad. También vemos en la proyección los 3 militares que ocuparon el cargo de presidente entre 1943 y 1946. ¿Sí? Esos años de gobierno militar estuvieron en la presidencia Rawson, el que había hecho el golpe de Estado, que duró solo un par de semanas en el gobierno, fue reemplazado por Ramírez, más afín al grupo del GO, y finalmente Farrell, él sí era efectivo miembro del GO, que llega al cargo de presidente entre el 43 y el 46. Como verán, Perón no fue presidente en esos años, pero su figura no para de crecer desde la función que cumple como secretario de Trabajo, a la que también va a agregar la función de ministro de Guerra, y también va a agregar la función de vicepresidente. O sea, Perón no está como presidente, pero sí está ocupando varios importantes cargos en este gobierno militar. Sobre Perón volveremos a una clase posterior cuando ya hablemos netamente del peronismo. Pero sin duda acá ya emerge o está emergiendo la figura de Perón. Bien. Hasta ahí el plano político de este recorrido de 13 años. ¿Sí? Antes de pasar al económico, no sé si tienen alguna cuestión para preguntar, para agregar sobre lo que se dijo, sobre algo que ya sabían, sobre lo que van leyendo. Bueno, entonces pasemos al plano económico. Para referirnos al plano económico, es como que tenemos que volver al 30 para hacer el recorrido completo, pero ya en el plano económico, ¿sí? Así que sabiendo quiénes fueron los respectivos gobernantes, las ideas políticas que tuvieron y cómo llegaron al poder cada uno, bueno, ahora agregamos lo económico. En el plano económico, y volviendo al principio de este periodo, a 1930, bueno, como dijimos también al principio de la clase, las consecuencias de la crisis pesan mucho, ¿sí? El comercio internacional se cerró o disminuyó, ¿sí? Las cantidades de productos en circulación claramente son menores si los comparamos con la situación anterior a la crisis. Hay una disminución del ingreso de divisas. ¿Qué significa esto? Que en términos económicos, Argentina realiza exportaciones, particularmente Inglaterra, que era el principal comprador, pero cada vez se exporta menos en cantidad
y además de que se exporta menos en cantidad, cada vez el valor de lo que se exporta es menor. O sea, es menor la cantidad y es menor el precio. Por lo tanto, aunque se exporte, no hay un ingreso de divisas que sustenten la actividad económica argentina. Así que hay un ingreso, una disminución en ingresos de divisas. Y como consecuencia de eso, el saldo comercial de la economía argentina es negativo. ¿Qué significa el saldo comercial negativo? Significa que lo que se paga por las importaciones supera a lo que se gana con las exportaciones. En esa balanza, claramente es deficitaria. Se gasta más importando que de lo que se gana o se recibe por exportar. En términos de política económica, ¿sí? Empiezan a implementarse, no en Argentina, pero enseguida va a tener repercusión en Argentina, las llamadas políticas keynesianas. ¿Y dónde se implementan primero las políticas keynesianas? En los Estados Unidos. ¿Sí? En alguna clase anterior hemos dicho que en 1933 asume la presidencia en los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Y él es el presidente que en los Estados Unidos implementa las políticas keynesianas. Las políticas keynesianas que apelaban, muy por el contrario a las ideas liberales, apelaban a la intervención del Estado en la economía. Y digo por el contrario porque sabemos que para el liberalismo el Estado es prácticamente innecesario en política económica. Bueno, el keynesianismo es todo lo contrario. El Estado tiene que estar presente en la economía, regulando, arbitrando, legislando, ¿sí? Interviniendo en el mercado. Bueno, con esas ideas se llevan adelante algunas medidas concretas, ¿sí? Que se aplican en Estados Unidos y que en Argentina también van a tener algún efecto en la medida en que el Estado va a tomar medidas concretas en relación a intervenir en la actividad económica. Nos referimos puntualmente entonces a las medidas que se toman en Argentina. Si bien el gobierno es de justo y es liberal en lo político, va a tener que, en lo económico, aceptar las ideas de intervención del Estado, ¿sí? Dada la gravedad de la crisis. Así que, si bien políticamente se declaran de un modo, en términos económicos tienen que dar intervención al Estado, y eso se concreta en medidas como las siguientes. Por ejemplo, la creación de las juntas reguladoras, ¿sí? La creación de las juntas reguladoras. Y habrá juntas reguladoras para diferentes tipos de producción. Para la producción de carnes, la junta reguladora de algodón, la de granos, la de yerba mate. O sea, para diferentes tipos de producción agrícola habrá una junta reguladora. ¿Y qué es una junta reguladora? Es una institución del Estado. El Estado crea una institución económica que se llama junta reguladora. ¿Y cuál es la función de la junta reguladora en cualquiera de sus rubros? Básicamente es el Estado quien va a regular el precio de los productos agrícolas. ¿Y cuál es el mecanismo para regular los precios? Bueno, el Estado se compromete a través de cada una de estas reguladoras a comprar la producción agrícola. Compra la producción de carne, compra de lana, compra la de yerba mate, la de granos, y al comprarla, obviamente le paga al productor, ¿sí? Y le paga un precio justo. Cuando decimos precio justo, lo que queremos decir es un precio que le garantiza al productor una ganancia mínima. De ese modo se evita que los productores quiebren, porque si tuviese que pagar el valor real, eran muchas veces productos que valían menos del costo. Por lo tanto, producían la pérdida. Entonces, para evitar que los productores pierdan, el Estado se ocupaba de comprarles la producción y pagarles y garantizarles un mínimo de ganancia para evitar el quiebre de los productores. Al comprarle la producción, bueno, el Estado tenía que después vender esa producción y la volcaba al mercado externo. Y de allí, de algún modo, recuperaba o intentaba recuperar algo de lo que se había gastado en comprar la producción al productor. Pero la intencionalidad era evitar la quiebra de los productores para que no produzcan la pérdida. Y la otra funcionalidad que tenían las juntas reguladoras es que al comprar el Estado el producto en cuestión, lo que hacía el Estado era congelar el precio. El Estado el que le ponía el precio. Y al poner el precio, también ese precio era el que valía para el consumo interno. Es decir, para la población en general que compraba estos productos. Compraba yerba, granos.
compraba a un precio que estaba determinado por el Estado, porque el Estado es el que lo había comprado. Así que de ese modo se iniciaba con una política de regulación de precios. Al mismo tiempo se controlaba la calidad de la producción de lo que se compraba, porque como el Estado está comprando, también controla la calidad del producto, de la carne, del algodón, de la yerba mate. ¿Sí? Se otorgan ciertas licencias o categorías de producción, porque es el Estado el que está comprando y puede controlar efectivamente lo que está comprando. Esa fue una de las medidas, entonces, la creación de las juntas reguladoras. Otra medida va a ser el control de cambios. El control de cambios. Pero para esto, para poder controlar el cambio, se crea una institución económica nueva que hasta ese momento no existía, que es el Banco Central de la República Argentina. Se crea en el año 1935. Y el Banco Central de la República Argentina, podríamos decir que es el banco de bancos. ¿En qué sentido es el banco de los bancos? Es el banco que regula y controla el funcionamiento de los bancos. ¿Sí? Actualmente sigue existiendo el Banco Central, ¿sí? Y en términos muy sintéticos se ocupa de eso, de controlar el funcionamiento de los bancos que están en la plaza. En la plaza financiera me refiero. Entonces es el banco que se ocupa de controlar. Pero no solamente controla el funcionamiento, sino que como es la entidad central de la estructura financiera argentina, es el Banco Central de la Nación el que pone el precio de la divisa. El que pone el precio de la divisa, el precio de la moneda oficial extranjera, del valor de la divisa. Vieron que actualmente hay un precio oficial del dólar y después hay una multiplicidad de bueno, el oficial lo coloca el Banco Central. Bueno, acá también, desde su origen el Banco Central coloca el precio de la divisa en aquel momento. Y en aquel momento no era el dólar, en aquel momento era la libra esterlina. Así que el precio oficial de la libra esterlina la pone el Banco Central de la Nación. Bueno, y otras medidas que se toman por parte del Estado, además de las juntas reguladoras, además del Banco Central de la Nación, se realiza una reforma impositiva, ¿sí? Es decir, se gestiona la creación de nuevos impuestos, especialmente impuestos que graven la importación, es decir, que los productos que llegaban importados a Argentina paguen más. Si pagaban algo, que paguen un tanto más. ¿Sí? De ese modo, intentar recuperar algo del dinero que las propias juntas reguladoras necesitaban para comprar la producción agrícola que se intentaba preservar. Sin dudas, estas medidas de intervención económica por parte del Estado apuntaban a sostener lo que en ese momento era un modelo agroexportador que estaba gravemente afectado por la crisis económica. O sea que la idea de los gobernantes de turno que hemos revisado hace un momento, Justo, Ortiz, es preservar el modelo agroexportador. Porque si el Estado no intervenía, el modelo agroexportador se caía abajo por la simple situación del contexto internacional. Por lo tanto, las políticas económicas están orientadas a sostener el modelo y a los beneficiarios de ese modelo. ¿Se entiende? Bien. Como parte de estas políticas de intervención del Estado, el Estado también va a gestionar la firma de pactos comerciales a nivel internacional. Y uno de los conocidos pactos internacionales que se firmó durante esos años de la década infame es el pacto Roca-Ruziman. Capaz que les suena de algún lado, se estudia, usualmente se los estudia en nivel secundario. Es un pacto comercial que firma Roca, el vicepresidente de Justo, acuérdense, el vicepresidente de Justo, Julio Argentino Roca hijo, lo firma con Runciman, que era el delegado comercial británico para América. ¿Sí? Es un pacto comercial que se firma entre Argentina e Inglaterra y se firma en el año 1933. A poco de asumido Justo, se firma, al año siguiente se firma el pacto comercial. Y es un pacto comercial por el cual Argentina se comprometía, Argentina en la desesperación de mantener las exportaciones de carne, especialmente hacia Inglaterra, va en busca de este pacto comercial. Y cuando finalmente lo consigue, claramente las condiciones del pacto comercial son muy desventajosas para Argentina y claramente beneficiosas para Inglaterra. ¿Sí? Hay condiciones realmente que llaman mucho la atención. Vamos a modo de ejemplo, vamos a dar algunos de los condicionamientos que estaban presentes en la firma del pacto. Por ejemplo,
decía que Inglaterra iba a comprarle la carne a los productores argentinos solo si el precio de la carne argentina era inferior al precio de la carne que Inglaterra podía comprar en Australia, en Nueva Zelanda o en Canadá. Si era inferior, entonces Inglaterra mantenía ese compromiso de comprar la producción argentina de carne a los productores argentinos. Eso implicaba que los productores de carne argentinos estén pendientes del precio de la carne de los otros competidores, que tenían una ventaja. ¿Cuál era la ventaja que tenían? Inglaterra le compraba sus colonias. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, eran parte del Commonwealth, que era la comunidad británica de naciones que implicaba también retribuciones comerciales. Por lo tanto, Argentina tenía que todavía bajar el precio aún más si es que pretendía venderle a Inglaterra o seguir exportando su producción de carne. Bueno, esa era una condición. La otra condición es que el flete, el transporte de la carne argentina hacia Inglaterra se realice en barcos ingleses. Otra condición es que la exportación de la carne argentina se realice solo a través de frigoríficos ingleses. O sea que no intervenía en la venta de la carne ningún frigorífico argentino. ¿Se entiende? Por lo tanto, el poco valor agregado que se le hacía a la carne, que cuando digo valor agregado me refiero al faenado del animal, a los cortes del animal, al congelado animal, todo eso se hacía en frigoríficos ingleses, instalados en Argentina, pero ingleses. ¿Sí? Así que la única porción de esa cadena comercial que quedaba en beneficio de la Argentina era la venta de la carne del animal, la venta del animal por parte del productor. Porque el faenado, el congelado, el transporte, todo ya lo hacía comercios o la cadena comercial inglesa. ¿Se entiende? Bueno, claramente las ventajas son para Inglaterra y mínimas para Argentina. Y las ventajas para Argentina son todavía más mínimas si pensamos que los beneficiarios del pacto comercial Roca-Russiman son los productores de carnes con fuertes vínculos con miembros del gobierno. Es decir, que los miembros del gobierno, ministro de Hacienda, ministro de Ganadería, que tienen a su vez familias productoras de carne, ellos son los directos beneficiarios del pacto que se firma. Así que tampoco es para toda la producción, sino para los más vinculados o cercanos al gobierno. Y otra cuestión accesoria que también del pacto Roca-Russiman es que se le confirmaba a los capitales británicos que por firmar el pacto, los capitales británicos tenían garantizado la administración de los trenes o subterráneos en Buenos Aires y la distribución de la energía eléctrica por parte de empresas inglesas que ya estaban instaladas en Buenos Aires. O sea, un negocio bastante completo y bastante ventajoso para los capitales ingleses. Al principio se intentó mantener en secreto el artículo del Pacto Russiman, porque claramente cualquiera que lo leía advertía que no tenía mucho sentido firmar un pacto de estas características. Finalmente el pacto sale a la luz a partir de una investigación y una denuncia que hace Lisandro de la Torre. Por eso les decía hace un momento que no lo perdamos de vista, Lisandro de la Torre. Aquel que había sido candidato a presidente y que había sido derrotado por Justo, ahora como parte del Senado de la Nación, él es un senador por Santa Fe, él denuncia el contenido del pacto Roca-Russiman. Y en su denuncia implica justamente que los firmantes son los propios beneficiarios del pacto o el entorno de los firmantes. Y acusa al vicepresidente, a Roca Hijo, y acusa al secretario de Ganadería y Pesca de la Nación, ¿sí? Los acusa directamente en el Senado. La discusión se vuelve tan acalorada a partir de las durísimas acusaciones de corrupción que hace Lisandro de la Torre, que en el propio Senado se produce una gresca en la cual Lisandro de la Torre es empujado, y en esa gresca interviene otro senador intentando levantarlo a Lisandro de la Torre, que ya era un senador de edad bastante avanzada, que se había caído al piso producto de los empujones, y en medio de esa gresca un guardaespaldas de uno de los del ministro, del secretario de Hacienda, del ministro de Hacienda, saca la pistola y hace un disparo dentro del recinto del Senado y mata al senador Bordaberry con el disparo. El Bordaberry justamente había salido en apoyo de Lisandro de la Torre. Así que se produce un atentado y la muerte un asesinato dentro de la Cámara del Senado. O sea, el grado de corrupción era extremo
Y también al extremo así de extremo también fue la reacción de los sectores acusados, en este caso, provocando la muerte de un senador en el propio Senado de la Nación. A propósito de esto, hay una película que ya tiene más de 20 años en Argentina que se llama justamente Asesinato en el Senado. Así que cuando tengan un tiempo, está disponible en YouTube. Véanla, que justamente describe mucho más detalladamente que esto la propia firma, el pacto Roca-Russiman y la propia lucha y denuncia que encaró Lisandro de la Torre y que le costó la vida a su colega Enzo Bordaberry. Ahí vamos, bien, bien, ahí vamos. Justamente está en proyección un fragmento de un discurso que se pronunció en ocasión de la firma del pacto Roca-Russiman. Fíjense el grado de... bueno, leamos primero y a ver qué conclusiones sacamos. Dice el texto. Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Eso lo dijo Julio Argentina Roca Hijo. Palabra del vicepresidente de la Nación. Y por su parte, Sir Cata William Leguizamón era un importante terrateniente y productor argentino que ya vivía en Inglaterra desde hace mucho tiempo. Era un empresario de la exportadora argentino ligado a la exportación de carnes, que ya vivía hace mucho tiempo en Inglaterra, dueño de una fortuna inmensa, y que por sus vínculos personales con la propia casa británica había sido designado Sir. ¿Sí? O sea, a ese nivel llegaban los vínculos de ciertos personajes de la sociedad argentina en su vínculo con la corona inglesa. Bueno, obviamente con esa cercanía entre negocios y la corona, él expresaba en ese mismo acto, decía lo siguiente: la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Discurso pronunciado en la firma del pacto en Londres de 1933. Y es argentino. Pero fíjense el grado de obsecuencia en sus declaraciones respecto de la corona británica. Bueno, hace poco se murió la reina, no sé, y hubo algunas notas obsecuentes también, ¿sí? Preocupados por la salud y la muerte. Bueno, queda ahí sí, para la reflexión personal. Bien, para finalizar con el plano económico, después de haber revisado algunas intervenciones concretas con las juntas reguladoras, con la creación del Banco Central, con la firma de pactos comerciales bastante sospechosos de corrupción, ¿sí? Para ir finalizando, hay que hablar de un nuevo modelo económico. Si desde 1880 el modelo económico argentino había sido el modelo exportador, la exportación de productos agrícolas, ese modelo, sin dudas, y pese a los intentos del Estado de sostenerlo con medidas concretas como las que recién vimos, sin dudas demostraba que el modelo no tenía por el momento al menos la vitalidad que había tenido en otras épocas. Por lo tanto, era momento de pensar un modelo económico alternativo, no supletorio, pero al menos alternativo del modelo agroexportador. Y ese otro modelo alternativo, reitero, no supletorio, alternativo, sería el modelo llamado de la ISI, ISI, ¿sí? ¿Y qué significaba estas siglas? Otra vez estamos con unas siglas. ISI es la abreviatura de industrialización por sustitución de importaciones. Ese es el modelo económico, industrialización por sustitución de importaciones. Ya hace tiempo que se venía, antes de la propia crisis, ya se venía pensando, ya había una teoría económica, mejor dicho, que sostenía que los países podían lograr un desarrollo industrial propio y autónomo a partir de procesar la propia materia prima que producían. Algo lógico, digo, si producís materia prima, bien podés procesarla. Bueno, hasta el año 1930 había habido algunos emprendimientos industriales en Argentina, ¿sí? Pero sin dudas el modelo económico de peso y más importante era el modelo exportador. Esa industrialización argentina había ganado un momento de auge cuando la Primera Guerra Mundial había interrumpido el comercio mundial y entonces fortaleció de ese modo la actividad industrial argentina. Después, cuando esa coyuntura bélica terminó, también otra vez se volvió a la fortaleza del modelo exportador. Pero ahora el modelo exportador estaba en crisis realmente aguda y grave, producto del contexto internacional. Y no se vislumbraba que prontamente la situación cambie. Por lo tanto, ante no tener un horizonte de posibilidad de
pronta superación de la crisis, había que pensar de verdad si no había llegado el momento de generar un modelo económico alternativo, que es el de la industrialización por sustitución de importación. Por lo tanto, este modelo se va a empezar a generar a partir de ciertas reinversiones de capital. ¿A qué nos referimos con reinversión de capital? Bueno, los productores agrícolas que habían ganado mucho dinero mientras el modelo exportador había funcionado, sin duda que acumulaban capitales. Pero ahora no podían reinvertir esos capitales en la propia producción agrícola porque era notorio que no se podía exportar como se hacía antes, ni en los valores que se hacía antes. Por lo tanto, había una posibilidad de invertir esos capitales en otra actividad. Y esa otra actividad era justamente la posibilidad de dar inicio a la actividad industrial. Así que hay un redireccionamiento de ciertos capitales que iban hacia un modelo, esta vez irán hacia otro alternativo, que es el modelo de la industrialización. Esto de un modo también alentado por el contexto. Recordemos que el Estado también está interviniendo en la economía. Había subido el impuesto a las importaciones, por lo tanto, lo que se podía fabricar acá tenía chances de ser vendido sin competir con los productos que llegaban importados. Así que había una suerte de proteccionismo, ¿sí?, para la actividad industrial. Bueno, estos factores de reinversión de capitales, proteccionismo por parte de impuestos, van a empezar a generar el surgimiento de algunas industrias. Estamos hablando de industrias pequeñas, medianas, que con el ritmo de las décadas van a ir ganando dimensión, pero al principio son pequeñas y medianas industrias. Y son pequeñas y medianas industrias que se van a orientar básicamente a la producción de alimentos envasados, a la producción de textiles, a la producción de electrodomésticos. Surge la llamada línea blanca, en el sentido de que son empresas que fabrican heladeras, lavarropas, cocinas, ¿sí? La industria del calzado. Surge la industria metalmecánica, que se va fortaleciendo lentamente. Y este conjunto de industrias que acabamos de mencionar, en su conjunto reciben el nombre de industria liviana. ¿En qué sentido liviana? Que son industrias que no requieren de maquinaria muy sofisticada, que la tecnología que se utiliza en estas fábricas es maquinaria relativamente barata, relativamente fácil de manejar, fácil de conseguir también, fácil de mantener. No es maquinaria compleja, no es maquinaria que requiera de un personal técnico muy formado, ¿sí? Entonces, esto se llama industria liviana. Y también se llama industria liviana porque con poca inversión tecnológica se producen productos de consumo masivo. Textiles, calzado, alimentos, ¿sí?, son de consumo masivo. Por lo tanto, estas son las características de esta industria que va tomando fuerza en esos años 30. Otra característica de este modelo de la industrialización, de sustitución de importaciones, es que ¿dónde se van a ubicar estas fábricas? Estas fábricas, como necesitan vender de forma inmediata todo lo que producen, se van a ubicar por lo general en las proximidades de las grandes ciudades. Y en Argentina, cuando decimos grandes ciudades, pensamos inmediatamente en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, menor medida, quizás a menor escala, Tucumán, Santa Fe también, ¿sí? Pero sin duda no nos sobra, nos dé la mano para pensar en las grandes ciudades del país. Bueno, en las afueras de esas grandes ciudades se van a instalar estos emprendimientos industriales, dando origen a un llamado cordón industrial, rodeando las ciudades. Particularmente el caso más conocido es Buenos Aires, donde surgen justamente en las proximidades de lo que hoy es Capital Federal, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, van surgiendo un cordón de fábricas que se llama el cordón industrial. Estas fábricas, que tienen, reitero, tecnología básica, no muy sofisticada, sin embargo, requieren también de mano de obra. Cosa muy necesaria en el momento de crisis, donde el desempleo está disparado. Por lo tanto, de algún modo viene a dar un aliciente a esa crítica situación de desempleo. Pero no solamente dan aliciente a la crítica situación de desempleo, sino que estas industrias, ya instaladas en ese cordón industrial, alrededor de las ciudades más importantes, son un foco de atracción para la enorme masa de desempleados que está dispersa en el interior del país.
¿Y por qué una enorme masa de desempleados? Porque el modelo exportador, que de algún modo generaba empleos en el interior de Santa Fe, de Santiago, de Catamarca, bueno, ese modelo exportador sabemos que está en crisis, por lo tanto se ha generado un cúmulo de mano desempleada en el llamado interior del país, que ahora se dirige a las grandes ciudades en busca de posibilidades de empleo. Entonces, a partir de un nuevo modelo económico, se está gestando una nueva situación social durante la década del 30. Y esa situación social se llama, en términos más precisos, se llama migración interna. Están comenzando las migraciones internas y van tomando cada vez fuerza las migraciones internas. ¿Por qué llamamos migraciones internas? Porque es población del campo que migra a las ciudades. Es población de una provincia de Argentina que migra dentro del territorio del país a otra parte del mismo país. Migración interna. Para diferenciarla de la otra migración que ya estudiamos, que eran las migraciones que venían, las transoceánicas, que venían desde otras partes de Europa, venían de Europa hacia Argentina. Estas no, estas son migraciones internas, dentro del mismo país. Y estas migraciones internas, reitero, población desempleada que van a las ciudades. Y cuando llegan a las ciudades, esta población que llega desde el interior hacia las grandes ciudades, sin duda viene sin posibilidades de alquilar, de comprar departamentos, casas, ¿no? Muy por el contrario, vienen, son población empobrecida que viene a instalarse donde se puede. ¿Y dónde se puede instalar? Bueno, se instalará justamente lo más próximo a estas fábricas que acabamos de mencionar. Por lo tanto, junto al cordón industrial se está generando ahora lo que se llama un cono urbano. No solamente hay un cordón industrial rodeando las grandes ciudades, sino también hay un cono urbano. Un cono urbano de situación muy precaria, ¿no? Sin servicios públicos, sin transporte, sin agua, luz, gas. Estamos viendo el surgimiento de las llamadas villas. Están surgiendo a partir de la década del 30 las villas urbanas, próximas y rodeando a las ciudades. Y allí se están yendo a vivir, está viviendo esta población que está migrando del campo a la ciudad. Así que tenemos industrialización por sustitución de importaciones, surgimiento de industrias livianas, surgimiento de cordón industrial, migración interna y formación de conurbanos, ¿sí? Y sin dudas en Argentina el conurbano más conocido es el conurbano bonaerense. Está surgiendo en este momento, en la década del 30, el conurbano bonaerense. Ale, una cosita, sí. Con respecto a esas villas que dice Alejandro, en algún momento se convirtieron en barrios obreros, porque las villas que conocemos hoy, claro, es de la década del 90, que donde ahí sí migró mucha gente también a Capital Federal, pero que lamentablemente no iban a encontrar trabajo como encontraban en ese periodo, porque grandes barrios obreros se construyeron en la década de Perón, todo el periodo de Perón, década de 40, 50, que lamentablemente no tuvo la misma suerte esa clase obrera desocupada en la década del 90. Ah, buen dato ahí para diferenciar las situaciones, ¿no? Para diferenciar las situaciones. Bien, lo último que se está viendo en el mapa es justamente a través de algunas flechas se está indicando la dirección de estas migraciones internas, desde las provincias hacia básicamente Buenos Aires, ¿sí? Donde se va a notar más, se va a hacer más visible este proceso que acabamos de mencionar. Lo último, esta población que migra hacia las principales ciudades es población que viene del campo, que no está impregnada de las ideologías combativas que en las ciudades estaban presentes desde fin del siglo XIX, me refiero al anarquismo, al socialismo. Son poblaciones que vienen desprovistas de formación sindical, de formación obrera, desprovistas de participación política. Por lo tanto, es una población, mano de obra disponible, pero sin ideología política y sin representación política. Bueno, allí hay una masa poblacional que demanda justamente esto y que de algún modo será representada en la década siguiente, ya he hablado del 40, por un movimiento político que se gestará en la década siguiente, que será el peronismo. Estamos entonces en vísperas del surgimiento del peronismo, sobre la base de esta situación económica, sobre la base de migraciones internas, sobre la base de estos conurbanos que se van formando. Y hasta ahí cerramos con la clase de hoy.
Gracias a los que se conectaron, gracias a los presentes. Nos vemos el miércoles en la clase de consulta. Hasta luego.